engañada, porque desafortunadamente no puede ver. Así es. Ahora, es impresionante, mi querido Radio Escucha, ver cómo David en la palabra de Dios dice que él no toleraba a los cojos y a los ciegos, ¿verdad? Pero ¿por qué él no toleraba a los cojos y a los ciegos? Porque usted se va a dar cuenta, pero ¿en qué sentido, pues? Usted se va a dar cuenta que cuando él quiso conquistar la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Que en aquel tiempo se llamaba Jebús. Dice la palabra que esa ciudad estaba ocupada precisamente por los jebuseos. Por eso se llamaba Jebús, los jebuseos. Y dice la escritura que los jebuseos, dice que le dijeron a David que aún los ciegos y los cojos, ¿verdad?, le echarían de ahí. Y que los cojos se iban a oponer precisamente a que él conquistara Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente en las congregaciones, la gente que desafortunadamente no tiene una visión en lo espiritual, muchas veces no permite el avance del reino de Dios, porque legalmente eran los ciegos y los cojos los que se estaban oponiendo al avance del reino de Dios, porque se estaban oponiendo a que David conquistara precisamente la ciudad de Jerusalén o de Jebús en aquel tiempo. Y por eso dice la escritura en 2 Samuel 5:6. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aun los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban: David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dice: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Oiga esto. Pero lo que dijeron los jebuseos a David era bien tremendo, porque le dijeron: tú no entrarás aquí, no entrarás aquí. Aún los ciegos y los cojos te rechazarán. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros desafortunadamente tenemos dentro de la congregación gente que no tiene visión espiritual, gente que no puede ver en lo espiritual, esa gente regularmente te va a rechazar los planes, va a rechazar la visión, va a rechazar cuando tú pones un proyecto y dices: yo quiero entrar a la radio, apoyen, ¿verdad? La gente que no tiene visión va a rechazar precisamente ese tipo de proyectos. Cuando tú te propones en tu corazón y dices: vamos a iniciar quizás una recaudación para comprar un templo, la gente ciega se va a oponer y te va a decir: no, pastor, no se puede, mire que no sé qué, que mucha pobreza, que esto y aquí y allá. No van a querer. O cuando tú pones proyectos de evangelismo, entonces ellos se oponen a los proyectos de evangelismo. Cuando tú pones proyectos tal vez de vigilias, ellos se oponen a las vigilias. ¿Por qué? Porque es gente desafortunadamente que tiene una visión nublada, corta, o no tiene absolutamente nada de visión. Entonces le dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Por eso yo no quiero legalmente que el tener una congregación llena de ciegos y de cojos, porque entonces todos los proyectos, todos los planes me los van a rechazar, ¿verdad? Y desafortunadamente la obra de Dios se puede estancar. Entonces David dijo: no, esos cojos y esos ciegos tienen que ser quitados. Y no, dice, entrarán en la casa. Ciego y cojo no entrará en la casa. Pero les digo, aquello era en el sentido literal, pues, ¿verdad? De un ciego y un cojo.
Ahora es en un aspecto espiritual. El no tener visión es un peligro en cualquier situación de la vida, usted lo sabe. Pues cuando tú no tienes visión, como dice la Escritura, puedes caer en un hoyo. Porque la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces, hasta a mí como creyente, como oveja, me conviene pedirle a Dios que mi pastor siempre tenga visión, que la visión espiritual de mi pastor siempre esté al 100%, porque indudablemente las ovejas siguen al pastor, pero si el pastor está ciego, entonces el pastor va a caer en un hoyo y juntamente con el pastor van a caer precisamente las ovejas. Entonces un ciego puede ser engañado muy fácilmente o no va a saber qué hacer cuando las cosas se ponen feas, o quizás las cosas se hacen con inseguridad, porque como no hay visión, entonces las cosas se hacen con inseguridad. Es como cuando a usted le falla la vista y usted tiene que manejar. Usted ya no maneja con la seguridad como cuando tenía su vista 20/20. Usted empieza a manejar con inseguridad porque usted no ve bien. Y usted va hasta bien pegado al volante, pensando que ir pegado al volante va a ver mejor. Lo que pasa es que usted se pega al volante y se pega más al vidrio porque no puede ver, desafortunadamente, ¿verdad? Porque ya tiene que usar lentes, ya le es necesario usar lentes. Y no estoy viendo a nadie que tengo aquí enfrente, ¿va? Porque mi hermano George ya usa lentes, también su servidor ya usa lentes. Pero le digo, cuando uno no carga sus lentes, como uno no puede ver bien, entonces manejas o caminas con inseguridad. Ni siquiera a veces manejas con la seguridad del paso, porque a veces no te das cuenta que hay un bordo o que hay un hoyo. Miren lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 4 y verso 14. Dice, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Okay, aquí está hablando del pueblo de Dios en el tiempo en el cual fueron llevados a la cautividad. Pero mire cómo estaban ellos cautivos, pues. Mire la condición, cómo lo marca. Titubearon como ciegos. Amén. Porque eso es lo que hace un ciego. Un ciego titubea. Entonces, cuando nosotros no tenemos una buena visión, titubeamos. Porque no podemos verdaderamente, muchas veces, yo como pastor, no puedo andar titubeando. Yo tengo que dar pasos firmes de fe. Pero muchas veces uno titubea porque no tiene una visión clara. Una visión, ¿verdad?, que te aclare el panorama. Entonces anda uno titubeando como ciego. Ahora, Proverbios capítulo 29, verso 18 dice: cuando falta visión, el pueblo se desenfrena. Mire qué tremendo. Aquí no solamente estamos hablando de una visión en lo físico. Aquí se está hablando de una visión en el aspecto espiritual, en el aspecto de proyectos. Si no se tiene una visión, la falta de visión termina afectando al mismo pueblo Amén. De Dios, ¿verdad? Y mire qué triste, porque dice que por la falta de visión el pueblo se desenfrena. Entonces yo no quiero tener un pueblo desenfrenado por falta de yo como líder, como pastor, como ministro, no tener visión. Yo quisiera, como le digo, que al contrario, mi visión esté 20/20. Amén. Y poder tener una visión como el águila. Amén. Porque usted sabe que el águila es el ave que tiene una visión pero impresionante. Amén. Que el ave puede ver de kilómetros a su presa. El ave puede estar volando a 1 kilómetro de distancia, enfoca su mirada y puede ver un ratón. Amén. Que anda caminando en el monte y usted ve como el águila se deja venir en picada porque tiene una visión maravillosa.
¿Se imagina que el águila no tuviera una visión maravillosa? Cuando siente que viene en picada para abajo, se da cuenta que ya llegó porque topó en la tierra, rebotó. Pero no, el águila con su visión maravillosa que tiene, viene y cuando va llegando a tierra, entonces solamente, ¿verdad?, planea y levanta precisamente el ratón o el conejo o el animalito que sea. Incluso usted se da cuenta que las águilas desde lejos también pescan. Bajan a toda velocidad y ¡pum!, agarran un pescado, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe eso? A que tienen una visión maravillosa. Ahora, Lucas capítulo 6 y verso 39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Oiga eso, ¿no caerán ambos en un hoyo? Y en unos segunditos más adelante, vamos a estar viendo en qué hoyos cae el pueblo, cae el ministro, cuando desafortunadamente le falta la visión. Y yo conozco gente que en un tiempo tuvo una visión maravillosa. Su visión era agradar a Dios, su visión era servir a Dios, su visión era ofrendar para el Señor, trabajar para el Señor. Desafortunadamente, por descuidos, algo pasó y desafortunadamente perdieron la visión en Dios, la visión espiritual en Dios. Ahora usted los ve indiferentes, ya no les llama la atención ir a la iglesia, ya no les llama la atención servir, ya no les llama la atención ofrendar, apoyar, ya no les llama la atención eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cayeron en un hoyo. Desafortunadamente perdieron la visión. Hoy la ceguera es una ceguera en los sentidos espirituales que no permite ver lo glorioso del Evangelio y nos afecta para ir de gloria en gloria. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que el Evangelio es un Evangelio glorioso. Amén. Cuando usted lo ve, cuando usted lo puede captar, ver lo glorioso del Evangelio, eso lo lleva a usted a someterse más a Dios, a querer más de Dios, a querer ser usado por Dios. Amén. Mire lo que dice la palabra en el libro de los Efesios, en el capítulo 3 y verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire qué tremendo. Entonces, cuando Pablo está orando por los efesios y le pide que Dios les alumbre los ojos de vuestro entendimiento, no está hablando de los ojos literales. Está hablando en el aspecto espiritual y dice, yo quiero que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para que tengan una revelación mejor en el conocimiento de Él. Amén. Entonces nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no va a estar limitado. Y para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas. Entonces que usted pueda ver las riquezas, que usted pueda ver la revelación y que yo pueda ver la esperanza. Y cuando podemos ver todo eso, ¿quién no se va a enamorar más del Señor, hermano Jorge? Amén, así es, hermano. Yo creo que cuando nuestro entendimiento es alumbrado acerca de quién es el Señor Jesucristo, creo que nos enamoramos de Él porque realmente conocemos la gloria de nuestro Dios, conocemos lo que Él hizo por nosotros. Claro. ¿Te recuerdas que la Biblia dice, Pablo, que si nosotros conocimos a Jesucristo en la carne, ya no lo conocemos así? Amén. Entonces usted se da cuenta que los discípulos conocían al Señor en una dimensión carnal, por decirlo así. Pero ya después lo conocieron de otra manera, amén, en una dimensión poderosa en lo espiritual. Entonces dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de verdad y de gracia. Pero dice 2 Corintios 4:4, ¿cuál es el peligro que enfrentamos, hermano amado, los seres humanos?
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces escuche, hay un personaje en lo espiritual que el Señor lo reprenda, que es el diablo y Satanás, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero dice que este personaje lo que hizo fue cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y claro, nos damos cuenta que esa es la treta que utilizó desde el principio. ¿Por qué? Porque en el principio les metió una mentira y les dijo: el día que ustedes coman de ese fruto, vuestros ojos les serán abiertos. Ahora, ¿qué ojos les iban a ser abiertos? Porque legalmente Adán ya tenía los ojos abiertos. Amén. Adán no era un ciego. Ahora, escuche esto, porque lo que pasó fue que hubo un cambio. Se les cerraron los ojos espirituales y se les abrieron los ojos carnales. Eso fue lo que pasó cuando legalmente Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Entonces los ojos espirituales, el entendimiento de los ojos espirituales les fue cegado. Y desafortunadamente se les abrieron los ojos carnales y empezaron a ver las desnudeces del uno y el otro, pero de una manera carnal. ¿Pero por qué? Porque el enemigo les había cegado el entendimiento. Ahora, cuando se tiene visión espiritual, cuando nosotros tenemos una buena visión espiritual, entonces hay una buena consagración y la gente va de menos a más, va añadiendo virtudes a su vida, porque Dios quiere que nuestra vida espiritual sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tú, querido radioescucha, debes de ir de aumento en aumento. Tu vida debe ir de aumento en aumento. Tu visión debe de ir mejorando cada vez, ¿verdad? De aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ese es el propósito de Dios, que tú vayas de menos a más y no al revés. Amén. No que vayas de más a menos, ¿verdad? Y antes amabas al Señor y ahora ya no lo amas, ahora lo quieres. No, Dios no quiere que tú lo quieras. Dios quiere que tú lo ames. Y que cuando Él te haga la pregunta, ¿me amas más? ¿Me amas más? Tú puedas decirle con toda seguridad: sí, Señor, te amo más. No te amo igual que cuando te conocí. Yo lo conocí al Señor en 1986. Ahora estamos en el 2017. Sería bien triste que el Señor me preguntara: ¿cómo me amas, Víctor? Y yo le dijera: Señor, la mera verdad que ahora te quiero. No, qué triste sería eso. Pero qué deleitoso ha de ser para los oídos del Señor el que un alma le pueda decir: Señor, te amo cada día más. Y como dice un canto, sin ti ya no puedo vivir. Me recuerdo un canto de Marino que dice así precisamente: sin ti ya no puedo vivir, sin ti la vida se me va, porque nuestra vida es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, leemos en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 5 las cosas que se van, hermano, viendo cuando nosotros vamos de aumento en aumento. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Oiga esto, porque entonces dice que cuando estas virtudes están en nosotros, no nos dejan estar ociosos. Amén. Ni estériles. Un pueblo con visión, creyentes con visión, pastores con visión, no pueden estar ociosos ni van a estar estériles en la obra del Señor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, no las tiene la vista muy corta. En otras palabras, con todo respeto, ese gatón en lo espiritual, pues, ¿verdad? Entonces dice, tiene la vista muy corta, es ciego. Y como ya se cegó y tiene la vista muy corta, olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Y entonces regresa nuevamente a su vida pasada del sistema del mundo. Y por eso mucha gente, en realidad, vive ese tipo de vida cristiana. Se han regresado legalmente a su antigua manera de vivir y entonces se envuelven en las cosas terrenales. Pero mire, vamos a ver, le digo, ¿qué hace que los sacerdotes se vuelvan ciegos? ¿Qué es lo que lleva a un sacerdote, a un cristiano, a ser un cristiano corto de vista o ciego completamente? Entonces vamos a ver que lo primero que lleva a un sacerdote, y no digamos a un ministro, a perder la visión en Dios, es precisamente los pecados de tipo sexual. Cuando nosotros somos alcanzados por los pecados sexuales y no buscamos ayuda, esos pecados sexuales nos roban la visión, nos quitan la visión y nos dejan ciegos delante del Señor. Le voy a leer el texto aquí en Sofonías 1:17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Mire qué tremendo. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Pero por qué van a andar como ciegos? Porque pecaron contra Jehová. Entonces el pecado trae ceguera. Pero le digo, el problema en sí es el pecado no confesado. El pecado donde no se busca ayuda, porque la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo el Señor, ¿verdad? Para con el Padre, mejor dicho, a Jesucristo el justo. Si alguien hubiere pecado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Pero desafortunadamente, la gente cae en pecados de tipo sexual y la gente los calla, la gente los oculta, sin darse cuenta que eso con el tiempo le va a hacer daño, porque tarde que temprano va a venir el juicio del Señor, porque es el Señor el que dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. ¿Se imagina un ministro que peque contra el Señor? Siendo el líder, el Señor se va a molestar, y más cuando este personaje se queda callado, porque va a empezar a guiar al pueblo de una manera ciega, y entonces regularmente el pueblo va a caer en el mismo pecado que él cayó, en el mismo pecado. Ahora, si vamos a Proverbios capítulo 5 y verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Oiga esto, mire por favor. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Entonces la mujer ajena te lleva precisamente a andar ciego. Es señal de que ya la ceguera llegó totalmente a tu vida, porque ¿cómo es posible que puedas andar con otra mujer, teniendo tu esposa, teniendo tu hogar con hijos, y que andes con otra mujer? Que yo como pastor, teniendo a mi esposa, ande con otra mujer, abrazando
a la mujer ajena y abrazando el seno de la extraña. Entonces eso conduce a la ceguera. Y mire por qué conduce a la ceguera. Mire lo que llega a los ojos cuando nosotros desafortunadamente tenemos ese tipo de problemas. El libro de 2 de Pedro 2:14. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se seducen a las almas inocentes, inconstantes, a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oiga esto, pero dice que esta gente tiene los ojos llenos de adulterio. Entonces el adulterio llegó a sus ojos y les cegó su visión espiritual, no la natural, porque al contrario, la natural se la alimenta más. Así es. Por eso usted se da cuenta que hay gente, hay personas, hay hombres, mujeres también, porque hay mujeres que también tienen los ojos llenos de adulterio. Pero hay hombres que usted literalmente ve que como que los ojos se les van a salir cuando ven una muchacha bonita. Y usted se da cuenta que los ojos se le saltan y la empiezan a barrer de arriba para abajo, pero con unos ojos como que se la quisieran comer, como que fuera un lobo que le está saliendo baba por la presa, por la ovejita. Así es. Yo le voy a contar una experiencia que me pasó a mí hace unos años, cuando yo estaba en México. Me invitaron a predicar a la ciudad de Tijuana, a un retiro matrimonial. Y cuando yo estaba en el retiro matrimonial, estaba enseñando, mi esposa estaba a la par mía, porque siempre la llevo, ¿verdad? Siempre me acompaña en estas actividades. Y entonces cuando yo estaba predicando la palabra y enseñando matrimonios, delante de Dios le digo, había una mujer y con su pareja, pues, sentados en una mesa escuchándome, ¿verdad? Y claro, habían como unas 100 parejas en ese tiempo escuchando la enseñanza. Pero la mujer se me quedaba viendo y me quería comer con los ojos y me hacía ojitos. Y yo me sentía incómodo porque la miraba y lo más triste es que estaba enfrente. Estaba enfrente. Y lo más triste, usted le puede preguntar a mi esposa si quiere, ¿verdad?, corroborar eso. No solamente eso, se me quedaba viendo como que me quería comer, ¿verdad? Pero aparte de eso, como traía una faldita corta, ¿verdad?, me quería destantear. Qué triste, ¿verdad? Pero lo más triste es que era una persona que era cristiana y que estaba en una enseñanza para matrimonios, pero estaba con esos problemas bien serios. Claro que después el Señor le metió su liberada, ¿verdad?, su ministrada y todo eso. Pero se imagina que yo hubiera tenido el mismo problema y hubiera tenido los ojos yo también llenos de adulterio. Automáticamente me atrae, me seduce, porque dice que seducen las almas inconstantes. Las seducen y las llevan al pecado, porque tienen el corazón habituado a la codicia. Están codiciando siempre. Pero le digo, legalmente el pecado sexual para un cristiano, para un ministro, no digamos, es mortal para sus ojos, es mortal para su visión. Mire lo que pasó en el libro de Génesis, capítulo 19 y verso 11. A los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Oiga esto, el pecado había llegado, el pecado sexual había llegado a Sodoma y a Gomorra, pero el pecado sexual había llegado de tal manera que había cautivado desde el más grande hasta el más chico. Ahí había legalmente unas contaminaciones espirituales tan terribles, ¿verdad? Porque ahí es donde definitivamente podemos ver que había homosexualismo, había lesbianismo, había bestialismo.
Y entonces dice la escritura que cuando llegaron los ángeles a aquella ciudad, a causa del pecado, de la maldad, del adulterio, de la fornicación, de todos esos pecados que ya mencionamos, ¿verdad? Como eran también el homosexualismo y el lesbianismo y el bestialismo, ¿verdad? Entonces ellos cegaron, dice, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Y la ceguera se hizo, ¿cómo se llama? Evidente, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Qué tremendo, qué triste, hermano Jorge. Amén, así es. Me llama la atención que dice ahí que los hirieron con ceguera a causa del pecado sexual que tenían. Me llama la atención que dice que buscaban la puerta, se fatigaron buscando la puerta, y muchas veces hay quienes no encuentran la puerta por causa del pecado, por causa de la ceguera. No pueden encontrar la puerta que es el Señor Jesucristo. Y incluso en una parte de la porción de la palabra dice que Dios le dice a la iglesia, a una de las iglesias le dice que Él toca y llama. Si alguien le abre, y le está hablando a la iglesia, que si la iglesia le abre, Él entrará y Él cenará con ellos. Pero muchas veces por falta de la visión podemos ver que puede estar el Señor fuera de nuestros cultos, fuera de nuestras reuniones, y nosotros pensando que el Señor Jesús está dentro, pero como dice allí, que ellos se fatigaban buscando la puerta. Claro, y fíjate que qué tremendo, porque pudiéramos también aplicarlo de otra manera, que cuando definitivamente tú estás ciego por causa de pecados sexuales, entonces de alguna manera hay gente que no haya la salida, porque la puerta es para salir o para entrar. Entonces mucha gente, muchos hombres no hayan la salida, porque se metieron a un serio problema al adulterar, y ahora no saben cómo salir de ese adulterio, no saben cómo salir de esa situación, no saben cómo decirles a sus esposas: te fallé, me metí con otra mujer. No hayan la salida, ¿verdad? Y yo creo que la única salida es que usted se arrepienta, que usted pida perdón con todo su corazón, y que usted busque la ayuda primeramente en el Señor Jesucristo, y luego busque la ayuda en un ministro que lo pueda guiar para que usted pueda salir precisamente de ese problema, de esa situación, y que usted no se quede atrapado, y que su matrimonio no fracase, su matrimonio no se destruya. Pero vamos a leer un último texto. Jueces 16:21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mire qué tremendo, pero no estamos hablando de un creyente normal. Este era el campeón. Amén. Este era legalmente el que había sido escogido desde el vientre de su madre para ser libertador de Israel y para derrotar a los filisteos. Este era el famoso Sansón. Amén. Pero lo triste, hermano, es de que Sansón empezó a jugar con el pecado. Y usted sabe que lo primero que Sansón hizo fue unirse a una mujer filistea. Y cuando se unió a una mujer filistea, que es figura de las no cristianas, terminó fracasando. Amén. Después dice que se fue a la ciudad de Gaza para meterse con una prostituta. Y después en la ciudad de Gaza, ¿verdad?, arrancó las puertas de la ciudad y se echó las puertas a la espalda. ¿Por qué? Porque es una figura. Cuando nosotros regularmente ya pecamos, echamos las puertas tras nuestras espaldas. O es decir, Jesucristo es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Y muchas veces nosotros ya ponemos a Cristo a nuestras espaldas. Y es bien triste, le digo, porque Sansón le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Entonces Sansón era un líder ciego, que no solamente estaba allá en la ciudad del enemigo, sino que aparte de eso estaba atado con cadenas y estaba moliendo en un molino para el enemigo. Qué triste. Dios nos libre, Dios nos guarde.
Y si tú, querido radioescucha, te ha alcanzado el pecado sexual, no estamos aquí para condenarte, no estamos aquí para hundirte, no, estamos aquí para decirte que hay restauración en el Señor, que tienes la oportunidad de poder confesar tu pecado y apartarte, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y la sangre del Cordero te va a limpiar y va a restaurar tu vida y tu matrimonio. Primeramente el Señor pueda seguir en pie y no se destruya, no se, desintegre, porque mucha gente desintegra su matrimonio por un adulterio y se va con la mujer adúltera. Pero cuando tú te vas con la mujer adúltera, tú llevas un problema. ¿Por qué? Porque si ya llevas el adulterio en tu vida, más adelante tú mismo vas a cometer adulterio otra vez, o tu misma, persona con la que te uniste en adulterio va a volver a cometer adulterio contra ti. ¿Por qué? Porque es una área, es un espíritu inmundo que está operando muchas veces de adulterio, ¿verdad? Entonces, lo que tú necesitas es pedirle a Dios perdón y restaurar tu vida en Dios y restaurar tu vida matrimonial, porque muchas veces la gente es llevada al adulterio porque tiene una pésima relación con su pareja. Entonces hay cosas que contribuyen, pero no vamos a hablar de eso porque solamente queremos hablar de que hay sacerdotes ciegos y que están ciegos por causa del adulterio. Pero te queremos invitar a que tú nos visites. Si tú no tienes una congregación en donde, congregarte y estás en busca de una, la Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas, estamos ubicados en el 920 East Sahara, 920 East Sahara, entre Commercial y Maryland. Y tú puedes llamarnos al 702-419-7875. Apunta bien este teléfono, 702-419-7875, que es el teléfono de tu servidor. O puedes llamarnos, en cabina al 647-5050. Como te digo, nuestros servicios son los días viernes de jóvenes y también los días sábados. Viernes es a las 7 de la noche y los días sábados es a las 7 de la noche y los días domingos es a las 11 de la mañana. Y te invitamos para que este sábado estés al pendiente también de la radio. Vamos a estar precisamente aquí en La Verdad Radio este sábado de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando, esas 2 horas, clamándole al Señor por la ciudad, por milagros, por maravillas. Y te invitamos a que te unas también a nuestra, oración ese día y que tú puedas juntamente interceder con nosotros. Pero te digo, quisiera continuar nuevamente con la palabra del Señor porque se nos está acabando el tiempo. Y entonces quisiéramos ver otro puntito, que lleva también a la ceguera al pueblo de Dios. Una de las cosas que lleva a la ceguera al pueblo de Dios es cuando te llenan de lo terrenal y no de lo celestial. Acuérdense que nosotros somos llamados para buscar el reino celestial y no el reino terrenal. Pero cuando te llenan de lo terrenal, entonces te ciegan. Escucha lo que dice Génesis capítulo 26 y verso 15, hablando de unos pozos. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Oiga esto, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Los llenaron de tierra. Y nosotros somos pozos. Porque la Biblia le dijeron a la tsunamita que ella era pozo, fuente de aguas vivas. De nosotros también somos pozos, de donde emana el agua de vida para los que están sedientos, para el mundo sediento. Pero qué triste que nosotros como cristianos, como creyentes, como ministros, seamos cegados precisamente. Y lo que usan para cegarnos los filisteos es llenándonos de tierra. ¿Y cuánta gente no está ahorita llena de tierra?
Y su mentalidad es tierra, 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 tierra. A veces los llenan de un deporte. Así es. Es como que si a mí me llenaran, por ejemplo, de un deporte. A mí me gusta el béisbol, pero yo no estoy lleno de béisbol. Ahorita está la serie final de los Dodgers y los Yankees. Y es exactamente de 5 a 8 de la noche. No, pero yo a las 5 me tengo que venir, porque tengo que estar aquí a las 6, a las 7, ¿verdad? Terminar. Pero yo no estoy lleno de lo terrenal. Yo estoy lleno del Señor y quiero venir a transmitir del Señor. Entonces, dejo a un lado ese juego de béisbol. A mí me gusta el fútbol. A mí me gusta la Champions League. A mí me gusta cuando juega el Barcelona. Me gusta cuando juega Messi. Me gusta cuando juega Cristiano, porque es cristiano, ¿no? El cristiano. Me gusta. Pero claro, yo no voy a dejar un culto por ver la Champions League. Yo no voy a dejar un culto por ver Barcelona, Real Madrid. No, si tanto me gusta, ¿sabe qué hago? Lo dejo grabando en mi DVR. Amén. Y después cuando tenga tiempo lo miro. Pero yo no estoy lleno de lo terrenal. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3 y verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oiga eso. Entonces, poner la mirada, dice, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Esa debe de ser nuestra visión. ¿Se recuerda cuando a Abraham dice que el Señor lo llamó y le dijo, mira para arriba, mira para arriba? Entonces le estaba dando una visión celestial primeramente. Amén. Y luego le dijo, mira la arena de la mar. Pero lo primero es, mira para arriba, porque ahí es donde está verdaderamente nuestra ciudadanía, de ahí vendrá nuestro Señor. Amén, así es. La Biblia de la Reina Valera 95 dice, procúrense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Ajá. Yo creo que nosotros debemos de procurar por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Dios nos está llamando a que nosotros miremos hacia Él, que nosotros miremos hacia las cosas de arriba, que nosotros nos enfoquemos en las cosas celestiales, en las cosas. Yo sé que es bueno tener cosas buenas en la tierra, no es malo, pero creo que lo primero debe de ser lo espiritual, lo primero debe ser nuestra vida espiritual. Claro, eso es claro, porque la vida espiritual es la vida eterna. Amén. La vida terrenal es vida temporal, ¿verdad? Estamos de paso, somos extranjeros y Amén. Peregrinos en esta tierra. Sí, la Biblia, el lenguaje del 95, dice, preocúpense, Amén. Preocúpense. La preocupación por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pero ¿qué otra cosa nos lleva a la ceguera? Cuando te dejas sobornar, y el diablo va a tratar de sobornarte. El diablo te va a decir, todo esto te daré, porque el enemigo quiere que tú dejes de adorar a Dios, de buscar a Dios. Esto, hermano, incluso puede ser una enseñanza que hace que te enfoques en lo material y te afanes por las cosas terrenales. Por eso usted se da cuenta que ahorita, por ejemplo, hay una enseñanza que con todo respeto, ¿verdad? Habría que evaluar. Kingdom Now, el Kingdom Now. Y que muchas veces te enfoca en lo terrenal, y que tengas y que te afanes por lo terrenal. Y muchas veces la gente se afana por lo terrenal porque quiere tener una casa, porque quiere tener un carro. Y no está, te digo, mal que quieras tener una casa o un buen carro. Pero Jesucristo dijo, por nada estéis afanados. Amén. Por nada estéis afanados. Al contrario, el Señor te dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces tu visión y mi visión deben de ser el reino de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 17 de una persona que se enriqueció. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire este representante de este evangelio que se enfoca en lo material. Dice, me he enriquecido. Sí, pero ¿de qué te sirve que estés enriquecido? ¿De qué te sirve tener un carro del año? ¿De qué te sirve tener $50,000 en el banco si te has olvidado de tu Señor Jesucristo? Si tu riqueza te sirve para pecar y no para honrar a Dios, ¿de qué te sirve? ¿De qué te ha servido todo eso? Entonces dice, no sabes que tú eres un desventurado, porque la gente no sabe, porque las tinieblas cegaron sus ojos. No saben que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice Éxodo 23:8, y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Mire que el soborno ciega aún al de vista clara. Ahora mire, hermano, el último le quiero nomás, porque ya me quedan nomás 4 minutos. Otra cosa que nos lleva a la ceguera son los sentimientos de odio. Cuando nosotros tenemos sentimientos en nuestra alma, que afectan nuestra alma. Dice 1 de Juan 2:11. Pero el que aborrece, odia a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Mire qué tremendo. El que odia, amén, o el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. No, yo quiero saber a dónde voy. Amén. Yo quiero saber a dónde voy. Y yo quiero estar seguro que a donde yo voy es precisamente al cielo. Amén. Así es. Yo no quiero el día de mañana, ¿verdad? No llegar al cielo y porque me extravié y me dejé cegar por el odio, porque aborrecía a mi hermano y no lo podía ver ni en pintura. Ahora mire lo que dice 1 Samuel 18:9, y eso le pasó precisamente a Saúl. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Oiga, y Saúl tenía un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo lo atacó, y de ahí en adelante no podía ver a David con buenos ojos. Su visión fue atacada para que no amara a su hermano. Por eso en esta tarde, Señor, te damos gracias por todo aquel, Señor, que está oyendo la radio en este momento. Sí, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú, que deseas que nosotros ejerzamos un buen sacerdocio delante de tu presencia, que seamos sacerdotes sanos. Yo te ruego que cualquiera que esté escuchando en este momento esta palabra y que, Señor amado, este defecto de la ceguera en lo espiritual esté afectando su vida. Yo oro para que tú en esta hora, así como Bartimeo, los ojos le sean abiertos. Sí, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que toda ceguera en lo espiritual se quite, y que los ojos del entendimiento de aquel que me está oyendo a través de estas ondas radiales sean, Señor, sanados. Sí, sea. Aquel ministro, Señor, que fue alcanzado por el pecado, por la maldad, yo oro para que tú lo restaures, Sí, le hagas volver en sí. Aquel Señor que tal vez está ahorita prisionero en una cárcel, moliendo para el enemigo, está como Sansón encadenado. Yo oro, Señor, en esta noche, para que por favor, en el nombre de Jesús, Sí, tú lo ayudes, lo auxilies, lo libertes, le perdones sus pecados, Señor. Sí, Señor. Más ahorita, Señor, que está entendiendo y se está arrepintiendo, por favor, en el nombre poderoso Señor. de Jesús. Amén. Queridos radioescuchas del pastor Víctor Velázquez, mi hermano se va a despedir. Bendiciones, amados hermanos. Les esperamos el día viernes a las 7 de la noche. Te invitamos a este viernes, escúchame bien, voy a traer 2 enseñanzas. La primera va a ser precisamente el día viernes, va a ser grabada y tiene que ver con el Halloween. El Halloween viene y yo te voy a enseñar Halloween, contaminación satánica, se llama el tema. Luego el día lunes, porque el Halloween es martes, día lunes, te voy a enseñar de los disfraces en la Biblia. Y todos los que se disfrazaron, ¿qué les pasó?
te vas a dar cuenta qué les pasó a todos los que se disfrazaron en la Biblia y te vas a dar cuenta que todos terminaron muertos. Así que no te lo pierdas, por favor, porque tú necesitas saber esa verdad. Así que, Pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas, bendiciones y sigue escuchando La Verdad Radio, una estación con valor, con poder y que está cambiando los aires de esta ciudad. Que el Señor te bendiga y nos vemos el viernes. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie.